Esa plaga de polleras es un verso de la primera obra escrita y publicada por una mujer en la República Argentina, que se llama Clemencia, de Rosa Guerra, del año 1862. Es un verso que dice el personaje de Inés y que a nosotros nos cautivó para llamar de esa manera a la colección. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Milena Braxiale, la directora de Esa plaga de polleras. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tuvimos hace poco tiempo en la Feria de Buenos Aires, recibieron un premio. ¿En qué consistía ese premio? Bueno, es un premio muy importante que nos pone muy orgullosas, es el premio Viva Lectura. Puntualmente nosotros recibimos el premio, una mención especial, Vera Reyat, a la literatura en entornos digitales, precisamente por esta colección, Esa plaga de polleras. Esta colección que tiene los libros en su versión de papel, también digitales, pero además tiene el complemento de unos podcasts. De unos podcasts, de un Genially, de Twitter. En realidad, un poco la mención, lo que estaba reconociendo era estos nuevos modos de lectura en los medios digitales que tienen mucho que ver con los adolescentes y las adolescentes, porque la colección está destinada principalmente, no únicamente, pero principalmente a ese grupo etario. Y bueno, lo que es evidente es que los modos de lectura ya no son los mismos que antes, y entonces a partir de eso está toda esta vinculación que nosotros armamos desde el libro, poder dispararse hacia otros lados y volver. Entonces, cada una de estas autoras tiene un Twitter que se puede retuitear, responder, seguir el hilo, etc. Hay también un Genially que amplía la información, no repite lo que tiene el libro. Y además está Esa plaga de polleras en Spotify y están todos los podcasts que también amplían con un tono muy lúdico la información de lo que aparece en estos libros. Somos nosotras, en realidad, que nos encontramos a hablar y a charlar y complementamos con otros textos, con cosas peculiares, llamativas sobre estas mujeres. Así que está esta idea de lo multimedial que lo que hace es disparar la lectura hacia otros lados, además de la versión digital, ¿no? También el que tiene la versión en papel tiene un código QR, por ejemplo, que permanentemente te está llevando, esto que es muy de lo contemporáneo, ¿no? Sobre todo de los lectores y las lectoras más jóvenes, que van y vienen permanentemente. Entonces se va, se vuelve, se regresa, imagen, audio, texto. Un poco era esa la idea y la propuesta de este objeto. Ustedes son profesoras de literatura, trabajan en la universidad, son investigadoras. ¿Por qué pensaron en ese grupo etario de chicas y chicos de la secundaria? Porque en realidad nos interesó, como vos decís, complementar nuestras dos áreas de experticia, que es por un lado la literatura y todo lo que tenga que ver con la investigación, de ahí surge los materiales, y pensar un poco en cómo conectar todo esto que nosotros hacemos permanentemente y de manera generalmente muy solitaria para que sirva para algo, para llevarlo al contexto de la realidad. Y ahí se nos ocurrió esto de, ¿qué pasa si ampliamos el canon de la escuela secundaria, si ofrecemos a las y los docentes materiales renovados? Es una paradoja, porque en realidad son todas autoras, muchas del siglo XVIII, del siglo XIX, de principio del siglo XX, pero que sin embargo, como sabemos, hemos tenido la constitución de un canon hegemónicamente masculino. Entonces, la perspectiva de género, toda esta
estas reivindicaciones contemporáneas que nos atravesaron también a nosotras a nivel personal, nos llevaron a darnos cuenta de que había un montón de autoras que no eran leídas, que no fueron incorporadas en el canon. No sabemos por qué, o sí, no precisamente por su falta de calidad estética, o sí muchas veces porque eran, como decía Borges de Alfonsina, tenían la voz chillona, son bastante molestas, por eso nos gustó mucho esta frase de la plaga de polleras, porque es esa cosa que avanza y que no se puede detener. Y entonces quisimos aunar esos dos ámbitos. Nos pareció que era necesario y nos dio como mucha ilusión y emoción poder poner a funcionar todo lo que nosotras hacíamos en el ámbito de la investigación en contextos reales. En este caso de la escuela secundaria, porque además todas nosotras somos docentes y la formación que damos en la facultad es también para docentes, es para formar docentes. Entonces nos gustó esa idea de poder aunar y por eso pensamos en ese grupo etario. Me quedé pensando, ¿y quién conforma el canon? ¿O quién ha conformado los distintos cánones que ha habido? ¿Todos hombres? No, por supuesto los historiadores de la literatura, las instituciones, la universidad, los propios docentes, los que arman los manuales, ¿no? Pero sí, ha habido una preponderancia masculina, una mirada masculina. Hay una realidad que tiene que ver, estas mujeres hablan de todo eso, por eso son tan interesantes y son pioneras y nunca nadie se había ocupado, por lo menos de algunas, de poner de relevancia y destacar lo que estas mujeres habían dicho. Pero por ejemplo, una de las preocupaciones, muchas de ellas coinciden en que son también maestras, ¿no? En que tienen una preocupación por la educación. Y sus grandes preocupaciones son que la educación de la mujer no es equitativa o equivalente a la educación del hombre. Entonces, lógicamente, hay cuestiones de acceso, de visibilidad, de difusión, que tienen que ver con la realidad a la que estaban sometidas las mujeres, ¿no? Cuando la mujer se tiene que ocupar exclusivamente de los hijos, de la casa, cuando no puede ir a la universidad, cuando no puede votar, cuando no puede intervenir en la esfera pública, bueno, lógicamente va a haber menos escritoras que escritores, o menos acceso, o menos posibilidades de difusión o de publicación. Y durante mucho tiempo no nos hemos preguntado, no nos hemos cuestionado. Y de un tiempo a esta parte, como un malón, ha venido esta ola que por lo menos a muchas nos ha interpelado de manera personal. De estas autoras que ustedes reivindican y que tienen cada uno de los libros, quizás la más conocida sea Alfonsina Storni. Sí. Pero ustedes han buscado otras poesías de Alfonsina Storni, no las más conocidas o las más editadas. Sí, creo que de las más conocidas pueden ser Alfonsina Storni, quizás Emily Dickinson también, claro, que está en prensa todavía, es uno de los libritos que falta. Y tal cual, la idea un poco fue por lo menos corrernos del estereotipo que había. Ya hace un tiempo que Alfonsina está siendo retrabajada muchísimo, pero bueno, no sé si quizás tanto en la escuela secundaria. Y entonces, por ejemplo, estaba muy asociado, hay una serie de estereotipos en torno a Alfonsina. Por ejemplo, que sus poemas eran todos de amor, o que ella muere y se suicida por amor, o que era fea, ¿no? Entonces nosotros tratamos de, ¿por qué se dirá que era fea? De Juana Manso se decía que era loca, la mandaban a tomar calmantes, hay un hombre que escribe toda una nota diciéndole atempere su ánimo, ¿no? Y a todas las atacan de esa manera. Entonces, cuando uno empieza a ver el conjunto, se da cuenta que ahí hay otras razones que están por debajo, ¿no? Y de Alfonsina lo que quisimos mostrar sobre todo es todo su perfil más contestatario. Las crónicas feministas, que son impresionantes porque el nivel de actualidad que tienen realmente son muy llamativas. Algunos poemas que no son los más conocidos, aunque también, por ejemplo, en el podcast referimos a la canción, claro, con la letra de Félix Luna, claro, porque son, claro, cosas que por ahí... Alfonsina y el mar. Claro, Alfonsina, claro, y el mar. Pero, no sé, en el libro están, por ejemplo, hay un poema que se llama Los malos hombres, que es impresionante porque es un poema que, sin decirlo expresamente, está relatando una violación grupal de 3 hombres, dice la voz de ese poema, de manos finas, muy finas, finísimas, dice, ¿no? Y bueno, y la atacan. Entonces, esta voz poética que le habla a las amigas, le dice, amigas, protegedme, escuchadme. Está diciendo que la atacan unos hombres finos, ¿no es cierto? No el estereotipo de hombre violento. Esto es de principios del siglo XX.
es muy fuerte y para los estudiantes de hoy y las estudiantes de hoy, que por ahí a veces tienen como esta inocencia de que todo empezó hoy, ¿no? Es como, uy, este poema, ¿no? Y también esta posibilidad de ver que la literatura puede hablar de un montón de otros temas, que la poesía no es solo poesía de amor, y cómo sirve, cómo impacta en lo social la literatura. Un poema puede hablar de algo así sin siquiera decir expresamente, pero enseguida, porque lo he probado, lo he trabajado, y enseguida se dan cuenta de que está hablando el poema, ¿no? Es terrible. Y así con otras cosas, lo mismo la crónica. Existe un problema femenino, otra crónica que se llama El varón. Son crónicas que aparecían en medios. Sí, algunos firmados con seudónimo, Tao Lao, por ejemplo, y después otros ya con el nombre propio de ella. Alfonsina era muy contestataria, y muy provocadora y muy disruptiva. Recordemos que era madre soltera, y además también nos gustó el tema de Alfonsina por todo lo que tiene que ver con Mar del Plata, ¿no es cierto? Con nuestro origen. Entonces, bueno, siempre comentamos con los estudiantes la playa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá una playa? ¿Quién fue? Y bueno, parece que no, pero no es tan conocida en realidad. Y la frase, nos contaste, esa plaga de polleras proviene de una obra de teatro, Sí, de Rosa Guerra. ¿De qué trata esa obra? Bueno, esa obra es una bomba. Es una obra que te cuento que nunca fue reeditada y nunca se estrenó. Es decir, que la versión que tenemos es una versión de 1862 que Rosa Guerra se la dedica a Bartolomé Mitre. Y en principio parece ser, se llama Clemencia, y es un melodrama que está ambientado tras la caída de Rosas, ¿no? Y entonces ahí ella empieza a intervenir de manera pública, Rosa Guerra como autora, cuando se la dedica a Mitre, cuando apoya la política de Mitre, cuando critica el rosismo. Y la obra empieza con una mujer que sufre por un desamor, se muere la madre, se queda sola, el padre está exiliado. Y de repente, cuando empieza a avanzar, aparece una mujer que es la contrapartida de Clemencia. Clemencia es el personaje angelical hasta el hartazgo, y aparece la mala, la casquivana, la traidora, la que la engaña, y lanza todo un manifiesto, vamos a decir, avant la lettre feminista, ¿no? Porque en realidad no existía el feminismo en la Argentina en ese momento, pero digo, con una potencia, y empieza a coincidir, o uno empieza a reconocer que las cosas que Rosa Guerra ya decía 10 años antes en su revista, por ejemplo en La Educación, sobre la preocupación que comentaba hoy de la diferencia entre la educación que reciben las mujeres y la educación que reciben los hombres o los varones, los pone ahora desde la ficción en un personaje, ¿no? Y después, no conforme con todo esto, que es tremendo, ese monólogo donde sale esa plaga de polleras cuyo crimen ser solteras, qué espantosa aberración, donde ella lo que está haciendo es explicando por qué se casa con este Carlos, que en realidad yo no le amo. Dice, en realidad yo no le amo, pero el tiempo ya se pasa. Y cuando una no se casa, todos la están señalando. Mucho más en nuestro país, que la mujer solo vive 15 años, porque si no ya después no servís para nada y no te queda otra opción que o el convento. Entonces les agarra a todas como una desesperación por casarse y agarran al primero que encuentran. Bueno, cuenta toda esa historia, todo en verso. Y después, no conforme con esto, reaparece el padre, típico melodrama, mucha exageración de los sentimientos, los buenos, los malos. Se encuentra Clemencia con el padre y entonces quiere exigir una pensión, porque el padre luchó en las luchas de la independencia, en las luchas contra el rosismo. Y entonces va y se enfrenta a ella, que había estado toda la obra llorando, con el jefe de policía y con el gobernador, que incluso podemos pensar que hay una alusión ahí a Urquiza. Y Portazo, bueno, ahí habla de los pobres, el gobernador la chicanea, le pregunta a ella a ver qué entiende por los pobres y ella habla de los proletarios. Digo, es una obra, y después al final se termina suicidando, spoiler, sorry, porque termina con este tono del melodrama, pero digo, en el carozo de la obra aparece toda una cuestión no solo en torno a la reivindicación de las desigualdades de las mujeres, en relación con los hombres, sino también a la lucha por los pobres, a la corrupción, porque hay toda una acusación de corrupción del jefe de policía que se apropió de los bienes cuando estaban en el exilio durante el rosismo. Digo,
Y le dice claramente que, no sé, el trabajo que tenés o el puesto que tenés lo debés al campesino, al trabajador, y ahora lo tenés que defender, no puede ser violento. Bueno, realmente, por lo menos para mí, fue una sorpresa leerlo, porque uno se imagina que si vas a leer esto que digo, cómo estamos tan, digamos, determinados por los estereotipos, claro, y por lo que nos han enseñado, nos han dicho. Uno cree que si una obra, que es la primera que escribió una mujer, no aparece en ninguna historia del teatro argentino, bueno, es porque debe ser una cosa que no es interesante para nada, y de golpe te encontrás con esto, por lo menos es sorprendente, ¿no? ¿Por qué no aparece en ninguna de las historias del teatro argentino? Aparece la primera, la que la menciona concretamente es Beatriz Aibel, una mujer. Hombre, yo pienso que no aparece porque el canon es masculino, ajá, porque la mirada es masculina. A ver, en términos teatrales también es cierto que es una obra que no se puso en escena. No se puso en escena. Entonces lo que tenemos es el texto dramático. Claro. Pero bueno, sin embargo, eso no alcanza para... Las historias, como siempre, son un recorte, y como todo recorte hay cosas que quedan afuera, y muchas veces las historias responden a la supuesta evolución que tuvo, por ejemplo, la escena nacional. Entonces, lo que no encaja en que esa evolución, para explicar esa evolución, también queda afuera. No es que es lo único que queda afuera, pero por lo menos es llamativo, ¿no? Otra de las mujeres es Juana Manso. Ella también tendría la segunda obra de las que tenemos noticia, ¿no? Porque también puede todavía... ¿También escribía teatro Juana Manso? Juana Manso fue actriz, no solo que escribía teatro, fue actriz, fue pensadora teatral, fue crítica teatral, diría yo hoy, y además fue dramaturga. Y escribió una obra que se llamaba La Revolución de Mayo de 1810, también muy comprometida con su idea civilizatoria, con la reivindicación del acontecimiento de la Revolución de Mayo como, digamos, identidad, la construcción de la identidad nacional. Pero lo interesante de esa obra es que, si bien todos los personajes son los que llamaríamos los héroes de la Revolución, hay unas mujeres que están muy por detrás, pero que todo el tiempo, por ejemplo, cuando aparece toda la noche previa a la revolución y hay un caos, entonces una de ellas dice, ¿qué pasa?, ¿no? Y otro le dice, no es asunto para mujeres. Y entonces hay otro, que creo que es Martín Rodríguez, que le dice, no, es una injusticia que no dejemos participar a las mujeres en un hecho que en realidad es de todos. Porque eso es un reclamo muy interesante de las mujeres. Tras la caída de Rosas, muchos años luchando por la caída del tirano, por lo menos quienes eran antirrosistas, y entonces después las mujeres sienten, bueno, este es nuestro momento, porque se acabó la tiranía, claro. Ahora es el momento, ¿no?, de la reivindicación de todos y todas, diríamos hoy. Claro, no, pero lo que empiezan a sentir las mujeres es que a la caída de una tiranía, para ellas aparece otra tiranía, porque ellas siguen estando por fuera, alejadas, supeditadas a lo doméstico, no pueden participar, no pueden hablar. Entonces no es casualidad que cuando uno lee los textos escritos por mujeres, no es que son un panfleto, sino que la literatura necesariamente tiene que ver con la subjetividad y con la experiencia de vida. Entonces, estas mujeres van a dar cuenta a través de estos textos de cómo se sentían las mujeres precisamente en ese periodo en el que ellas están escribiendo. No es que sea algo autobiográfico, ¿sí? No necesariamente es esa la lectura, pero sí nos permite leer el contexto muchas veces de cosas que no fueron dichas en otros lados. Liliana Bodoc dice mucho esto de llegar a la verdad a través de la mentira, como que es una palabra que tiene mala prensa, ¿no? Pero a mí me gusta pensarlo, porque en realidad es la literatura la que nos lleva a imaginarnos cómo era el mundo en la Argentina del siglo XIX, de 1860. Sabemos cómo era de una manera por las que nos lo contaron de una manera, pero ¿y las mujeres? ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, las obras de teatro u otros tipos de textos, porque yo hablo mucho de teatro porque es mi especialidad. Claro. Y cada una de nosotras, las que conformamos este grupo, de esta colección, permíteme que te las nombre, entre ellas Marinela Pionetti, Rocío Sadove, esto pertenece al grupo de investigación dirigido por Mónica Bueno, Cultura y Política en la Argentina, y por Fabián Iriarte. Tenemos también a Julián Ficina, que nos ayuda con los podcasts, con toda la parte más técnica. Y Fabián tradujo una de las obras. Porque ahí tenemos a Mary Mann y a Emily Dickinson, claro, y a Mary Wollstonecraft. Entonces lo que hicimos fue poner los textos que elegimos en inglés y una traducción en español. Y las traducciones
que buscamos en Emily Dickinson o en Mary Mann, por ejemplo, que está incluido un cuento infantil que ella tiene, que no está traducido al español y está traducido por primera vez por Carina Belletti para esta colección. Y los poemas de Emily Dickinson, también la traducción es original para esta colección de Fabián Iriarte, que es especialista además en Emily Dickinson. Entonces lo que hicimos, por eso te digo que fue como aunar nuestro trabajo de investigación con esta propuesta, ponerlo a funcionar acá. Me gustaría que nos cuentes quién fue Mary Mann. Mary Mann, odio decir esta frase, pero era la mujer de Horace Mann, y en realidad ellos lo que hicieron fueron los pensadores del sistema educativo en Estados Unidos, con el que Sarmiento se fascina, Claro. Y ahí aparece la conexión con Sarmiento y a través de Sarmiento con Juana Manso, ¿no? Y ahí tenemos a Marinella Pionetti, que es especialista en Sarmiento, y luego, a partir de trabajar Sarmiento, descubre a Juana Manso y dice, si tengo que trabajar Sarmiento, tengo que trabajar a Juana Manso y tengo que trabajar a Mary Mann, porque ella estudia todo lo que tiene que ver con la educación, claro, y con el modelo de educación popular de Sarmiento. Y entonces ahí de repente vimos que las dos estábamos trabajando sin nada que ver a la misma mujer, por ejemplo, a Juana Manso, y así es que surge la idea de armar esta colección con estas mujeres. ¿Cómo la encontraste a Rosa Guerra? ¿Cómo la descubriste? La descubrí por Beatriz Aibel, porque en realidad yo ya había hecho mi tesis de doctorado. Primero había hecho mi tesis de maestría, siempre lo cuento, es medio autobiográfico, pero mi tesis de maestría era sobre, no me acuerdo exactamente, pero como si te dijera 10 autores dramáticos, teatrales, 10 dramaturgos de Buenos Aires, y eran 10, ponele, y una mujer. Yo no me había percatado de eso. Después hice mi tesis de doctorado sobre Mauricio Cartún, y entonces cuando empezó toda esta movida, un día armamos con Mónica Bueno, armó un homenaje a Juana Manuela Gorriti. Yo como siempre trabajo teatro, digo, bueno, yo voy a trabajar algo de teatro. Y me pregunté, ¿quién fue la primera dramaturga argentina? Digo, Gambaro, no puede ser, mediados del siglo XX, no puede ser. Entonces empecé a buscar, y ahí empecé como a desempolvar. Y entonces ahí me di cuenta, digo, yo trabajé 10 autores hombres, ninguna mujer, y no me lo cuestioné, no me llamaba la atención. Por eso digo que tiene mucho que ver también con el impacto de lo que a nivel social nos pasó en lo personal como mujeres, con todos estos últimos movimientos feministas. Y por lo menos en mi caso. Y entonces ahí, buscando, aparece la posibilidad de una beca postdoctoral del CONICET, y digo, bueno, esta vez un poco tomando dos frases que me marcaron mucho. Una es de Gambaro, que ella en un momento tiene un par de muchas cosas para rescatar, pues una dramaturga brillante, pero en algún momento dice que las mujeres siempre estuvieron sentadas en las rodillas de un ventrílocuo, que les decía, para que les digan así son, ¿no? Entonces las mujeres hablaban como personajes en el teatro, pero siempre eran habladas por otro, por un hombre, por un dramaturgo hombre. Y después otra frase de Cartún, que en un ensayo muy lindo sobre el aporte de América Latina al teatro del siglo XX, al final de todo, después de decir un montón de ideas brillantes, como siempre dice, bueno, y en el siglo XX la aparición de la otra luna, la luna femenina. Entonces yo, en el siglo XX recién aparecen las mujeres en el teatro, sobre todo en la dramaturgia, porque sí teníamos más noticias de mujeres actrices. Yo, no puede ser. Y entonces a partir de ahí, Beatriz Aibel la menciona todos estos textos, y entonces yo los voy a buscar. Y ahí los encuentro. Y digo, bueno, los voy a leer. Tengo la suerte de obtener la beca postdoctoral del CONICET y los tengo que leer. Digo, bueno, y acá ya veo que me mandé una porque puse esto, y ya veo que después... Y la obra me fascinó, digo, no lo puedo creer. Y aparte, la verdad que es un éxito porque en cada lugar que la llevo mucho a la docencia, ¿no? A los seminarios de posgrado que he dado. Y siempre funciona. Yo siempre tengo un poco de miedo porque, bueno, al principio digo, está escrita en verso, por ahí les parece, pero denle tiempo. A todas las personas que se las di a leer, que han sido muchas en estos años de llevar la bandera de Rosa Guerra, les fascina y sobre todo les sorprende, ¿no? Entonces, bueno, es un poco empezar a contar la historia desde otros lugares. Y también es interesante eso, descubrir que todavía hay un montón de cosas por investigar y por decir. Y para la escuela también está bueno. ¿Y en la escuela cómo trabajan estos textos? ¿Y cómo se desarrolla esa clase cuando vos tenés que explicarle
¿En qué época vivieron estas mujeres? Los textos se trabajan principalmente con el material, sea digital o sea con el librito. Ahora hace muy poquito tenemos un Instagram, de paso lo digo para que nos sigan, @esaplagadepolleras. Ahí te tienen acceso a todos los libros, al Twitter, a las reseñas que nos han hecho, bueno, a todo el material. Y vamos compartiendo cosas, ¿no es cierto? Y a través de las redes, esto es para mí muy impresionante y la verdad que me puso muy feliz, nos llega el material de una profesora, ahora no me acuerdo, pero una ciudad en la provincia de Buenos Aires, que había trabajado con sus alumnos Juana Manso y había usado la versión digital y las producciones, bueno, esa profesora una genia y esos estudiantes y esas estudiantes una maravilla. Nosotros estábamos fascinados porque un poco lo que queríamos era eso, que funcionara y que se usara. El librito tiene en algún punto una estructura, supongamos tradicional, en el sentido de que empieza por la biografía de la autora, pero después tiene unas secciones que se repiten en todos los libros. Por ejemplo, Se dice de mí, que son frases de otros sobre estas mujeres, algunas positivas, generalmente las mujeres amigas decían cosas positivas y los hombres decían cosas negativas, ponemos los dos para ver qué se decía de estas mujeres. Te canto las 40, que son los textos de ellas mismas, algunos fragmentos. Después, otra que nos encanta, que es, porque lo primero que pensamos fue, bueno, estas mujeres hoy, ¿qué serían? ¿Qué harían? Y de una dijimos, serían tuiteras. Juana Manso sería alta tuitera porque tienen unas frases de una contundencia. Viste que el Twitter tiene como una cantidad de caracteres, no tiene que ser acotado, como acotado y preciso. Sí. Bueno, Alfonsina, bueno, todas eran tuiteras. Entonces, tenemos dos, porque es toda una gestión mancomunada de la universidad. Están también, que no nombré, dos ilustradoras que son profesoras y estudiantes de la carrera de letras. Una es Carolina Vergese, que hace unas cosas maravillosas, y la otra es Natalia Nicoletti. Y entonces Carolina enseguida le hizo como unos anteojos muy posmodernos a Juana, que fue el primero que salió, y de ahí decidimos dejarlo. Entonces otra sección es si Juana fuera tuitera, si Alfonsina fuera tuitera, y están todas las frases, ¿no? Y después tiene una parte que es de consignas de invención, ¿no? Que los llevan a Twitter, los llevan a usar el WhatsApp, a producir textos creativos. Lo que intentamos fue que sea útil para el docente, que tenga actividades útiles para trabajar, pero que sean actividades que tengan que ver más con lo que a nosotros nos interesa, que es corrernos del cuestionario, ¿no? Y proponer actividades de producción más creativas, de invención, de juegos más lúdicas, que los lleve a los estudiantes a encontrarse con otras formas de la literatura. Y eso, por ejemplo, el premio de Viva Lectura es sobre una experiencia concreta, y es una experiencia que Marinela hizo en una escuela de Chapadmalal con los libritos de Alfonsina Storni. Entonces, es ese trabajo concreto. Y después, esto que te decía, que la profesora esta que trabajó los de Juana Manso, y ella no los tenía en papel, los trabajó desde lo digital. Bueno, hoy los chicos tienen acceso, en las escuelas públicas hay computadoras. Entonces, después cada docente, por supuesto, tiene la libertad de trabajarlo como se le ocurra, ¿no es cierto? Pero en sí tienen estas secciones específicas. El ¿sabías qué? Estaba buscando otras, pero no me acuerdo. La línea de tiempo y el ¿sabías qué? Que son datos curiosos de estas mujeres, ¿no? Cosas que no se saben o que por lo menos son llamativas. Y después tiene una serie de recomendaciones para seguir leyendo, ¿no? Siempre, para derivar. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esta colección. Milena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por este espacio. Y les recomendamos que sigan Esa Plaga de Polleras en Instagram. Lo vamos a hacer. Y además vamos a recomendar, como hacemos siempre en el cierre del programa, Física Manifiesta, de mi amigo Miguel Hoyuelos, un libro clásico ya de UDEM. Nos encontramos en la próxima. Chao.